Esta noche, en Desde las Cámaras, la entrevista con el diputado Ricardo del Sol, quien nos habla de la iniciativa que impulsa el derecho a la información en materia ambiental. Además, una conversación sobre justicia con el presidente de la Comisión del Senado, Julio Menchaca, y cómo podemos incidir los ciudadanos en el medio ambiente mediante Parlamento Abierto. Comenzamos Desde las Cámaras. Desde las Cámaras lamenta el sensible fallecimiento de Alberto Ciurana, directivo de TV Azteca. Le mandamos un fuerte abrazo a su familia, que descanse en paz. Se realizaron 3 días de sesión para discutir y aprobar temas de relevancia en el Congreso de la Unión. El Senado de la República recibió en sesión solemne al presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, comentó: Le expreso nuestro gran beneplácito con motivo de esta su primera visita oficial a México, al ser su país tan querido y cercano a los corazones de las mexicanas y mexicanos. También quiero unirme a una sincera felicitación por su reciente asunción como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, tras obtener el respaldo de las y los ciudadanos de su nación en una elección democrática. Durante su discurso, el mandatario boliviano celebró la relación bilateral, con el que este año celebramos 190 años de confraternidad. El nivel de amistad y entendimiento entre Bolivia y México se ha construido a través de un vínculo de respeto y aprecio basados en los lazos históricos y culturales. A este acto acudieron presencialmente el canciller Marcelo Ebrard y la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. La sesión contó con la presencia física de menos de 50 senadores debido a los protocolos sanitarios. Entre ellos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Beatriz Paredes, Cora Cecilia Pinedo y Héctor Vasconcelos. El resto de los legisladores presenciaron este acto de manera virtual. El mandatario boliviano, Luis Alberto Arce, hizo un llamado a los organismos financieros internacionales en medio de la crisis sanitaria. Es por ello que desde diciembre de 2020 venimos impulsando la necesidad de generar acciones dirigidas a un alivio de la deuda externa de los países del mundo en desarrollo. No puede ser posible que mientras nuestros países vienen enfrentando la pandemia y erogando recursos, organismos internacionales a los cuales nosotros debemos deuda externa de organismos multilaterales fundamentalmente, donde somos accionistas nosotros los países, no hemos dejado de pagar ni capital ni intereses. Deben solidarizarse también los organismos internacionales, los organismos financiadores con la lucha contra la pandemia que están realizando nuestros gobiernos, nuestros países. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con el comentario sobre economía y finanzas con nuestra experta Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bueno, una vez que se reintegró a la Cámara de Diputados, el legislador Ramírez Cuéllar, Alfonso, ha tomado la decisión de convocar a la constitución de un comité para analizar la reforma tributaria. Y esta convocatoria provino de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que volvió a presidir, bueno, al menos durante este tiempo. Y como está propuesto como uno de los diputados para reelección, lo más probable es que se mantenga por un segundo periodo, dado que va por una plurinominal. Así de sencillo. Tomando esto en cuenta, mucha gente decía que, sobre todo en el sector privado, que esta era una iniciativa del propio Ramírez Cuéllar, toda vez que el presidente ha repetido una y otra vez 3 cosas: que no va a subir impuestos, o sea, que va a cobrarle impuestos a los que debe cobrar, hasta hoy lo ha hecho y no ha subido las tasas de los impuestos. Segunda, no ha generado nuevos impuestos y de hecho ha impedido algunas modificaciones medio estrambóticas sobre el IEPS. Y la tercera, que es muy
importante, el presidente también ha dicho que no va a subir el impuesto, por ejemplo, los precios de gasolina, salvo lo que tiene que ver con inflación y metiendo el subsidio del IEPS. Hasta ahí digamos que todo va cumpliéndose. Pero también dijo que los primeros 3 años de su gobierno no revisaría la estructura tributaria. Sin embargo, la ha revisado profundamente desde el punto de vista de recaudación fiscal y evasión fiscal. Y hasta ahora ha sido el instrumento más importante de recaudación que ha tenido el gobierno y que permitió equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, ¿esta comisión para qué es? Según Ramírez Cuellar, es para que esta analice las condiciones de convocar a una convención hacendaria, petición que han tenido los gobernadores integrantes de la CONAGO, pero particularmente los disidentes de los 10. Este grupo de 10 gobernadores, donde la mitad de ellos dejará de gobernar una vez que pase las elecciones intermedias. ¿Qué podrá pasar? No lo sé. Pero la revisión del pacto fiscal, que es realmente el pacto tributario, el de coordinación, el de cómo se reparten los recursos del IVA, del ISR y demás, no se ha revisado en 30 años. No creo que se revise ahora. En fin, es todo un desafío. Pero quien diga que es una ocurrencia de Ramírez Cuellar olvida que el presidente tiene plena confianza en él. Porque esta es una decisión del presidente eventualmente, no es una convocatoria imaginaria de Ramírez Cuellar. ¿Por qué se lo digo? Bueno, si lo nombró el interino de Morena y además regresa a la Cámara en la misma posición y con este apoyo, pues pensemos más bien en qué quiere el presidente. ¿Usted qué opina? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Julio Menchaca. Ante una deuda histórica en materia de seguridad y justicia, el Estado mexicano necesita impulsar reformas legislativas a marchas forzadas. Pero ¿cuáles son estas modificaciones que puedan dar herramientas necesarias al Ministerio Público para mejorar su trabajo? El senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, nos habla, entre otros temas, las nuevas normas que regirán a la Fiscalía General de la República. Acaba de ser discutida en el Pleno la nueva ley, sustituye a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. La ley, hoy se llama Ley de la Fiscalía General de la República, en donde hubo una iniciativa del senador Ricardo Monreal, que en una mesa de trabajo, en donde participó particularmente el senador Miguel Ángel Mancera, el senador Damián Cepeda, tu servidor, se le realizaron también desde luego el equipo técnico de la Fiscalía General de la República, el equipo técnico del Senado de la República, y a la iniciativa original se le realizaron 452. Hicimos un ejercicio de parlamento abierto, escuchamos organizaciones de la sociedad civil, distintas voces, y quedó un dictamen que tuvo 118 votos a favor, un solo voto en contra, y eso es una demostración de, digamos, de la altura de miras en el trabajo parlamentario. Particularmente, también escuchamos la voz de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Búsqueda, de la propia Secretaría, y de distintas organizaciones civiles, sobre todo con el tema de la Comisión de Búsqueda. En la propuesta original, en la iniciativa, planteaba la salida de la Fiscalía General de la República de 3 sistemas de coordinación, en donde finalmente se pudo conciliar, por una parte, la independencia y la autonomía que debe tener la Fiscalía General para ejercer su función, merced a la reforma constitucional, y por otro lado, el no desincorporarlo de estos sistemas que son muy sensibles para nosotros, ¿no? Entre ellos, la Comisión de Búsqueda. Desde luego, la protección a víctimas y a y todo lo que tiene que ver referente a la ley de protección de niñas, niños y adolescentes. Y ¿cuál es el otro tema? Otro sistema. Lo de tortura, la cuestión de tortura. Entonces, dentro de todos estos sistemas de coordinación, se mantiene la fiscalía, se respeta la autonomía, y lo que corresponde a la organización interna de la fiscalía
pues se le dan los elementos para que pueda funcionar de una mejor manera. A 2 años de su funcionamiento, incluso de un transitorio de la anterior ley orgánica, se consideraba hacer esta revisión y ya no tendrá, digamos, un pretexto la Fiscalía, cuando menos en su organización, para poder estar dando los resultados que... Además, los legisladores armonizaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades. Esto a efecto que desaparezcan las salas especializadas y sea únicamente la tercera sección de la Sala Superior la que imponga sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves. A todos los responsables se les obliga a pagar una indemnización por los daños que hayan provocado a la hacienda pública. Es un paso firme para la justicia social. El Parlamento abierto es un derecho y una oportunidad que tenemos los ciudadanos para incidir en las decisiones de los legisladores. Es el tema que nos platicará hoy Claudia Ivette García. Hola Claudia, ¿cómo estás? Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. En años recientes, los parlamentos a nivel mundial han empezado a reconocer la necesidad de impulsar la transparencia y la participación ciudadana como una práctica necesaria, urgente. ¿Qué tan avanzados estamos en México en cuanto a la implementación de un parlamento abierto? Y más importante, ¿qué nos falta por hacer como sociedad para que esta práctica se fortalezca y se consolide? Un parlamento abierto es un modelo y una herramienta para que usted como ciudadano, para que organizaciones civiles y diferentes sectores de la sociedad mexicana puedan opinar, participar y hacer valer su voz en el proceso de creación de las leyes que rigen nuestro día a día. ¿En dónde surge el Parlamento abierto? En 2012, es decir, hace casi una década, organizaciones procedentes de 53 países y además de la Unión Europea firmaron la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria en Roma, Italia. México fue uno de los países comprometidos con esta práctica. 3 años después, en 2015, se expidió en nuestro país la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde entonces, en México, hemos sido testigos de la implementación de los pilares del Parlamento abierto. Cada vez se informa más a la sociedad sobre los trabajos realizados por nuestros diputados, senadores y congresistas locales. En tiempo real y a través de diversas plataformas tecnológicas, podemos seguir los trabajos en el Pleno y en comisiones. Tenemos acceso a información como dictámenes, iniciativas de ley, sentidos de la votación, asistencias. Sin embargo, un ejercicio altamente importante es la organización de foros que representan una plataforma plural de voces y fortalecen el Parlamento abierto y, por lo tanto, la democracia. Especialistas, académicos, representantes de las organizaciones empresariales, funcionarios públicos e interesados en general participan de esta manera en el debate. Tan solo en la presente legislatura han ido a foros de Parlamento abierto en el Congreso de la Unión temas tan relevantes como la ley de la industria eléctrica, la legislación sobre subcontratación, la reforma a la ley del Banco de México, el control del tabaco, las reformas al Poder Judicial y la legislación sobre cannabis, por nombrar algunos de los temas más relevantes. Resulta indispensable que estos instrumentos de Parlamento abierto, estos foros de participación ciudadana, sean tomados en cuenta en la construcción de los diversos dictámenes a discusión en cámaras federales y locales. Urge acercar las funciones legislativas a la sociedad mexicana, que los congresos se abran al escrutinio, a la deliberación y a la participación sustantiva de personas como usted. Solo así, con pluralidad y bajo el ojo escrutador de la ciudadanía, Adriana, vamos a poder aprovechar la inteligencia colectiva y la experiencia también. Así es, Claudia, fundamental que exhortemos también a la sociedad a volverse una sociedad participativa. Gracias, Claudia. Gracias. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos la entrevista con el diputado Ricardo del Sol, integrante de la Comisión del Medio Ambiente, para hablar sobre una iniciativa que impulsa el derecho a estar informados sobre los recursos naturales y cómo protegerlos. El reto es que tengan la información, cómo incluirlos en una sociedad en donde ellos puedan ser actores a la vez denunciantes y también pues ser de una manera los que cuidan su medio ambiente, ¿no?
Entre guapangos y sones, el chantolo y las topadas, de Ciudad Valles viene Ricardo del Sol Estrada. De la Huasteca Potosina es nuestro invitado y de grandes iniciativas nos platica el diputado. Para mejorar la ecología y prevenir sus males, busca el derecho a la información en temas ambientales. Gracias por continuar con nosotros. Ya venimos de regreso de un corte y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Ricardo del Sol, quien es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y nos va a platicar sobre una iniciativa que impulsa el derecho a estar informados sobre los recursos naturales y protegerlos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu noticiero. Diputado, pues estás impulsando esta iniciativa, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que toda la sociedad civil nos involucremos en estos temas de forma responsable y además también participando en las decisiones de medio ambiente. Platícanos un poco de qué se trata esta iniciativa, en qué paso va, ya se va a aprobar en este periodo, el último de esta legislatura y además en medio de un proceso electoral, uno de los más polémicos de la historia contemporánea de nuestro país. Bueno, pues se aprueba de manera unánime en la Cámara esta reforma al 157-58, en donde habla de la inclusión de los pueblos originarios y los pueblos afroamericanos. Reformamos el artículo 2 precisamente en ese sentido. Durante mucho tiempo fueron excluidos y ahora con estas reformas también los incluimos en esta iniciativa. Que se sitúan principalmente en Guerrero, estos pueblos, ¿no? Es correcto, y en Veracruz también, sobre todo los afroamericanos, ¿no? Y pues el sector indígena, pues de las 69 comunidades indígenas que tenemos, lenguas de los pueblos en todo indígenas. el país, así es. Entonces, es un gran reto, a pesar de que en el artículo 4 lo contempla desde hace 20 años, pues creo que les debes dar la herramienta. El reto es que tengan la información, cómo incluirlos en una sociedad en donde ellos puedan ser actores a la vez denunciantes y también pues son ser de una manera los que cuidan su medio ambiente, ¿no? Hoy en día el derecho al agua yo creo que debe ser la sociedad más incluyente para cuidar nuestros recursos naturales. Y pues, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente hemos hecho muchas reformas en ese sentido, en donde se incluye a la sociedad. Aquí la diferencia es el reto es cómo incluirla. En Ciudad Valles es un lugar muy hermoso, tenemos 5 ingenios que anteriormente vertían todos sus contaminantes a los ríos. El Pánuco pues terminó con una enorme actividad pesquera con el río Moctezuma. Que sacan también los ingenios azucareros. Y, en fin, sí es una gran problemática. Entonces, todas estas acciones, estas denuncias, estaban en instituciones federales en donde, pues, coludidas con los mismos empresarios, pues, paraban las denuncias, ¿no? Entonces, ahora con esta iniciativa, incluyes a la sociedad, le das herramienta para que pueda estar informado y además para que ellos mismos puedan ingresar a denunciar a través de las páginas de las secretarías ambientales. Tengo aquí una duda que es un poco delicada. Sí, claro. ¿Cómo informarlos? Por ejemplo, alguna carretera que se tenga que construir o alguna antena de celular que se tenga que poner en alguna comunidad indígena. ¿Cómo informarlos y cómo ellos pudieran revisar esta información? ¿Va a estar abierta? ¿Van a tener un proceso de transparencia en donde ellos puedan ver si va a haber tala de árboles o si va a afectar el medio ambiente? ¿Cuáles son los beneficios que traería esta nueva carretera o antena o de lo que se pudiera hacer? Fíjate que ahorita haces bien en mencionar que en tiempos electorales, ¿no? Y desafortunadamente hay gente que cuando los ves en campaña andan ofreciendo cosas disparates muchas veces de los ellas. Buenos deseos. No saben de lo que están hablando. Y yo creo que sí los diputados debemos de tener esa interacción, en este caso con las presidencias municipales, en específico con las secretarías de Medio Ambiente, en donde pues a veces pues ponen a los compadres, amigos y no saben ni siquiera
o tienen una idea de lo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Entonces Sobre están en todo, comisiones diputado, porque además son temas muy técnicos. Sí, es correcto. Y es poca la gente en este país, en la actualidad, cada vez son más, porque son materias que ya se están ingresando en las universidades, pero que mucha gente no conoce estos temas por ser tan técnicos. Y bueno, pues todo lo del cambio climático y estos temas son novedad también. Es correcto. Y luego quieren los cargos, pero no quieren las responsabilidades. Entonces, cada 3 años, cuando vienen estos cambios, volver a capacitar gente para que puedan tener la información. Entonces, por eso esta iniciativa va más hacia el pueblo, hacia la gente. ¿Cómo incluyes a la sociedad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Generar, por decir, comisiones como lo hemos hecho en la Huasteca, gentes que se involucran en las cuencas, ¿verdad? Y que son defensores de su cuenca. Cuando hay un acto de contaminación o que vierten los desechos hacia las cuencas o hacia los ríos, pues ellos son los que andan interactuando para que el ingenio pues, deje de contaminar. Tenemos también ahí una juguera en Huichihuayán que acostumbraba a tirar todos sus desechos químicos. La sociedad organizada, que es a la que le estamos mandando mucha de esta información, sobre todo al sector cañero, en donde ellos mismos toman acciones en contra de las empresas. Entonces, tenemos que hacerle llegar esta información, que ya se le incluye como sociedad participativa e incluyente en la defensa de los recursos naturales. Esta iniciativa incluye las acciones colectivas. Un ejemplo, que alguna persona pone una denuncia, que esta misma denuncia ya la pusieron 10 personas, 15 personas más, menciona a las acciones colectivas para darle pues, más seriedad, más celeridad y más fast track a estos procesos. Sí, la mayoría de las denuncias se quedaban en el escritorio de los funcionarios, no procedían. Y ahora, con los medios electrónicos y todas las disposiciones que se están haciendo, van a tener un antecedente. Entonces ya no es tan fácil. Obviamente que ahorita estamos batallando con muchas secretarías, pues por los recortes presupuestales que ha habido, pero tan pronto y se empiece a establecer más o menos estas dinámicas, pues he perdido que la sociedad sean los que estén cuidando su medio ambiente. Entonces, no dejarle la responsabilidad al funcionario, que se sientan observados y una sociedad participativa en la cual de esto se trata en este dictamen. Muy interesante esta iniciativa. ¿Ya se está discutiendo en diputados? ¿En qué proceso va? Se discutió ya en la Comisión de Medio Ambiente, la aprobamos por manera unanimidad, se subió al Pleno, también se propuso y de manera unánime también se aprobó en la Cámara y en Pleno. Entonces ya es una minuta que está de la cancha de los senadores. Es correcto, ya nada más falta que ellos dictamen. Diputado, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, hace unas semanas, aprobaron esta reforma tan polémica, la reforma eléctrica, que cierra la posibilidad de incluir las energías limpias en nuestro país. Tú sabes que son, pues las energías del futuro, las energías limpias, renovables, eólicas, geotérmicas. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reforma y las energías limpias? Pues están incluidas. Aquí el problema es de que los subsidios que daba el gobierno federal hacia esas empresas, pues eran de manera, era un costo muy grande, ¿no? Estás hablando que anualmente tenía un costo de 65 mil millones de pesos estas energías limpias. Entonces, el problema no son las energías limpias. El problema es el subsidio que se le daban para aquellos cuando no tenían el suministro de esta energía, pues el gobierno federal actuaba administrándoles energía y que era muy costosa. Entonces, lo que se le va a pagar es lo justo. Si tú generas 5, se te pagan 5. Generas 10, se te pagan 10. Pero no vas a poder cobrar los 35, los 40 que de manera adicional se te suministraban, pues cuando tú no las generabas. Entonces yo creo que va bien, sí hay algo de desinformación y hay algunas cosas que sí considero que hay algunas inconsistencias, pero que se tienen que mejorar. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que este tema de la energía, pues es un tema de carácter nacional, de seguridad nacional, que obviamente el gobierno pues, no puede estar sujeto a empresas privadas en donde lo limiten o donde lo estrangulen o a la vez que le tengan que imponer tarifas. Ok, diputado, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Le vamos a dar seguimiento a esta minuta tan importante que está del lado de los senadores, esperando se discuta y se apruebe antes de que termine este periodo de sesiones. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias.
Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No sin antes despedirme, me voy por un par de meses a una nueva encomienda, esperando regresar con este público tan querido, muy agradecida con ustedes. Y no dejen de ver desde las cámaras próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. La historia de esta ley se empieza a redactar junto con víctimas que llegaron un día al Congreso, se fijan testimonios y se empezó a trabajar con el Congreso. Diputado, pues en este marco del Día de los Abuelos, esta importantísima información. Y muchas gracias por estar esta noche con nosotros, diputado. No hay mejor lugar para un adulto mayor. Se deberá de utilizar de la energía que se consume el 35% en energías renovables. ¿Crees que se alcance esta meta? Yo lo veo de manera muy optimista. Platícanos un poco qué está pasando y qué están haciendo los diputados del PRI para acabar con esto. Pues esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Kenvir Puente Martínez, quien es responsable del Observatorio sobre Parlamento Abierto y Transparencia Legislativa del UNAM. Kenvir, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Adriana. Muy bien, gracias por la invitación. ¿En qué proceso van y cuál es el deadline para que se elijan a estos 4 consejeros electorales? Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti. Muy buenas noches. En Desde las Cámaras.